3, 11 al 18. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estar aquí reunidos para glorificarte, honrarte, servirte, conocer tu palabra. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por cada una de las personas que tienen la oportunidad de estar aquí. Padre, todos aquí venimos con nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestros problemas. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien quite ese peso, que quites esa carga de pecado en cada uno de nosotros, que realmente nos permitas tener paz, que nos permitas tener tu presencia en cada una de nuestras vidas. Permite que realmente tu bendición y tu gracia estén en cada uno de nosotros. Padre, obra con poder en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros espíritus, Señor. Padre Dios, haz que este siervo tuyo hable tu palabra, no sus palabras, sino tu palabra, que sea el aceite del conocimiento, la sabiduría y el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde el mes de febrero, nosotros hemos tenido la bendición de reunirnos en este lugar, de reunirnos en este auditorio. Y ya tenemos la oportunidad de reunirnos aquí presencialmente y pienso que es realmente una gran bendición. Sin embargo, es muy normal que para todos sea un poco extraño el reunirnos nuevamente, a pesar de que antes ya lo habíamos hecho. Nos podemos sentir algo desorientados. Es totalmente normal. Eso es porque estamos en un punto de quiebre, en un punto de transición, en un punto de cambio. Y por ser un punto de cambio es necesario que todos nosotros empecemos a reconocer y a fortalecer esos principios, esos puntos que hacen parte de nuestra comunidad y finalmente de nuestra vida como cristianos. Entonces nosotros comenzamos en febrero hablando de que la palabra para el manual de convivencia de nuestra iglesia es ¿quién? La palabra de Dios, es la Biblia. Y como en la Biblia está contenida la palabra de Dios, nosotros le damos la autoridad a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es una extensión de Dios y por lo tanto tiene la misma autoridad. ¿Listo? Dios tiene autoridad, cuando Él habla, tiene la misma autoridad. Entonces por eso es que nosotros le damos tanta importancia a la palabra, porque es esa extensión de Dios. Segundo, hablamos de que el centro de nuestra comunidad es ¿quién? Jesús, únicamente Jesús. El centro de nuestra comunidad no pueden ser ni ustedes ni puedo ser yo, tiene que ser Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación del Padre acerca de sí mismo. La única revelación que el Padre ha hecho acerca de sí mismo de manera perfecta es Jesús. ¿Listo? Es Jesús, nadie más. No hay ningún pastor, no hay ningún, es que como Dios es padre, entonces debe existir una madre. No, eso es una falacia, es una mentira y es una secta que está llegando lamentablemente desde Corea a Colombia, que ya entró y no podemos creer en eso, ¿cierto? Que dice, hay un padre, entonces por lo tanto hay una madre. No,
Nosotros decimos que Dios es Padre simplemente por ciertos atributos, pero nosotros no podemos decir que Dios tiene un sexo, es decir, Dios no es hombre ni mujer, Dios es espíritu, ¿listo? De hecho, cuando nosotros vemos la Biblia vamos a ver que hay características muy masculinas, por así decirlo, y muy femeninas de parte de Dios. Por ejemplo, la misericordia, nosotros por decir decimos que es femenino, no es que sea realmente femenino, pero eso revela también ese carácter de Dios. Dios no es ni hombre ni mujer. Listo, eso es una falacia, es un malentendido de la gente que dice, es que como hay un Dios Padre, también debe existir una madre, o como para rebelarse en contra del cristianismo dice, es que Dios es una mujer, ¿cierto? Como para ese empoderamiento, pero eso es una bobada realmente. Listo. Entonces, luego vimos que esto nos lleva al tercer punto, que es que nosotros somos la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Quién se acuerda la definición de iglesia? Es la comunidad de personas diferentes, de diferentes trastornos unidas alrededor de Jesús por medio del Espíritu Santo para adorar a presentes de parte de Cristo en comunión. Así es. Entonces, nuevamente, ¿la iglesia qué es? Es una comunidad. La iglesia no es una persona, es una comunidad de personas con diferentes trasfondos, todas muy diferentes, todos aquí somos muy diferentes, gracias a Dios. Somos muy diferentes, venimos de trasfondos muy diferentes, con caracteres muy diferentes, con capacidades muy diferentes, con procesos muy diferentes, con llamados muy diferentes. Pero todos nos reunimos alrededor de ¿quién? De Jesús, porque Jesús es quien nos une. Jesús es quien amalgama, ¿cierto? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y es esta comunidad la que adora, la que aprende y la que da testimonio de Cristo, ¿por medio de qué? De la coinonía. ¿Qué es la coinonía? La comunión. Hoy, finalmente vamos a tratar el último principio, para ya terminar febrero y para terminar como este ciclo y volver a comenzar con el Evangelio de Juan y para que ustedes también prediquen. Vamos a tratar más que digamos un principio o un punto que ya logramos, es más bien un objetivo que el Señor tiene para nosotros, y es que la comunidad Gozo Santo y la comunidad cristiana debe ser una comunidad basada ¿en qué? En el amor. Tiene que ser basada en el amor. ¿Listo? Por un momento vamos a dejar volar hoy nuestra imaginación y vamos a imaginarnos en otro país, en el extranjero. Por ejemplo, Alejandro, ¿dónde le gustaría estar? En otro país, cualquiera. En Japón. Listo. Felipe. En Israel. Listo. Silvano. En Egipto. Bueno, todos imagínense en un país totalmente diferente. Corea, Japón, hay muchos países. Rusia, Ucrania, hay muchos países. Muchos países. Y ahora, imaginémonos que en este momento que estamos en otro país, nos invade como la nostalgia por el hogar. No sé si hay una palabra en español para eso. ¿Cuál es la nostalgia? Nostalgia, bueno. La nostalgia como por el hogar. Mamitis. Nos da como ganas de comer la comida de la mamá. ¿Listo? Y oh sorpresa, nos damos cuenta que a unos pocos kilómetros de nosotros hay un restaurante de comida antioqueña. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Imaginemos que nos llevamos un mes, porque en un mes uno no siente tanto como, yo quiero, sino llevamos por ahí un año fuera de casa, ya extrañamos a la mamá, ya extrañamos la comida. Entonces, buscamos en Google y encontramos que a pocos kilómetros hay un restaurante de comida antioqueña. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos vamos lo más rápido que podemos a ese restaurante, ¿cierto? Y nos encontramos a un extranjero con sombrero, poncho y carriel. Nos dice, welcome pues, ¿cierto? Welcome pues. ¿Qué? Y ahí sí, uno muy alegre, mira el menú y qué buena noticia. En el menú está ¿qué? La amada bandeja paisa, ¿cierto? Está la amada bandeja paisa. Pero entonces nosotros con mucha alegría le decimos al mesero, yo quiero una bandeja paisa, pues, ¿cierto? Entonces nos trae la bandeja paisa, pero cuando nos trae la bandeja paisa nos damos cuenta que en vez de un chicharrón es un bagre. Nos damos cuenta que en vez del plátano es una yuca,
que en vez del chorizo es una salchicha viena y que en vez de frijoles son garbanzos. ¿Ustedes qué pensarían acerca de eso? Yo odio los garbanzos, entonces por eso pongo el ejemplo de los... Eso es una bandeja paisa. Por ejemplo, alguien chocó. ¿Qué alimento ustedes dicen aquí en Antioquia, aquí en Medellín, ustedes lo prueban y eso no es del Chocó? Y aunque dicen comida chocuana, 100% original, ¿qué comida dicen ustedes, por ejemplo? El pescado, ¿cierto? Chocuano 100%. Por ejemplo, de la costa, en Ayapel, que no, una comida que digan, esto es súper típico, lo venden aquí en Medellín, pero no, eso no me parece nada. ¿Qué? El suero costeño, ¿cierto? Entonces uno dice, no, esto es una blasfemia. Esto es una blasfemia, es un insulto. Yo cuando como sushi aquí en Colombia, yo digo, esto es un insulto de comida, ¿cierto? De hecho, hay un experimento donde llevan sushi hasta Japón y dicen, esto no es sushi. Esto no es sushi. Primero, ni siquiera porque tenga plátano, sino por la misma forma en que se hace el arroz. Aquí una equivocación que hacen es que le hacen así al arroz y como que lo untan, ni siquiera es que lo ponen, lo untan en la alga, ¿cierto? Y como que eso es lo delicioso, ¿no? El arroz es delicado, hay que ponerlo delicadamente. Entonces para mí es una blasfemia la comida oriental de aquí en Colombia en general, ¿cierto? De hecho, he podido probar mucha comida oriental y yo digo, o sea, y restaurantes famosos que eso se llena de gente y yo digo, ay, no saben qué es la comida oriental, ¿cierto? De frijoles saben mucho. Ahora, yo les pregunto, ¿existe la posibilidad de que a las personas locales les guste esa comida? Que les guste la bandeja paisa con yuca, con bagre, con salchicha viene, con garbanzos. ¿Existe la posibilidad? Claro, existe la posibilidad. A la gente aquí le gusta el sushi que venden aquí, que a mí me parece una blasfemia de comida, ¿cierto? No conocen la comida verdadera. No conocen la comida verdadera. Entonces, puede que a la gente local le guste totalmente. Sin embargo, eso no significa que sea una correcta representación acerca de la gastronomía y la cultura del país del cual se originó esa comida, ¿cierto? Los garbanzos no representarían la bandeja paisa. Y aquí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos y hacernos la siguiente pregunta. Si la iglesia fuera un restaurante, ¿será que el menú que nosotros estamos presentándole al mundo, presentándole a las personas que están afuera, realmente representa el reino de los cielos? Es una pregunta que debemos hacernos. Porque si la iglesia fuera un restaurante que tiene que dar el menú del reino de los cielos, debería ser parecido al reino de los cielos para que la gente diga, ay, qué delicia el reino de los cielos, yo quiero ir al reino de los cielos. Pero como la gente solo gusta algo que nosotros le damos, entonces solo se hace una imagen de lo que nosotros le damos, para bien o para mal, ¿cierto? Entonces, para bien o para mal, nosotros debemos entender que lo que van a conocer muchas personas acerca del reino de los cielos es lo que nosotros le mostremos. La única Biblia que muchos van a leer vamos a ser nosotros. El único evangelio que muchos van a saborear somos nosotros. Lamentablemente, nosotros no hemos dado el menú correcto. Por ejemplo, las personas que vienen por primera vez hoy tienen poco tiempo en la iglesia o como cristianos o lo que ustedes han escuchado a su alrededor. ¿Cómo son descritos los cristianos? ¿Cómo se describen a los cristianos, por ejemplo? ¿Cómo se describen a las iglesias? Alguien que nos diga. Fanáticos, ¿qué más? Religiosos. ¿Qué más? Aburridos, ¿qué más? ¿Qué? Ladrones. Están hablando los mismos cristianos. ¿Qué más? ¿Qué imagen tiene las personas que no hacen parte de la iglesia, de los cristianos o la iglesia? Todo esto. Extremistas, radicales, religiosos, mentirosos, ladrones, hipócritas. Todos lo sabemos que es así. ¿Cierto? ¿Qué? Aburridores, borregos. Llegó la santa. ¿Perdón? Llegó la santa. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿será que todo eso es una realidad que Jesús realmente quería acerca de nosotros o no?
Porque Jesús tiene un menú para presentarle al mundo, digámoslo así. Jesús tiene un menú para que nosotros presentemos como su iglesia, pero como nosotros decidimos qué presentar, ahí es donde nosotros nos equivocamos. Entonces, las iglesias, ¿por qué son conocidas hoy en día? Por mentirosos, ladrones, o por el entretenimiento, la música, por esas cosas únicamente. Pero ¿por qué cosas quiere que seamos conocidos nosotros? Jesús. Vamos a buscar Juan 13:34. Juan 13:34. Juan 13:34. 34 y 35. Listo. Juan 13:34, 35. 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Personalmente, ¿cierto? Yo veo ese pasaje y me parece que es un pasaje muy simple, ¿cierto? Que no dice nada como muy profundo. Pero cuando yo pude entender de corazón este pasaje, mi perspectiva acerca de la vida de fe cambió mucho. ¿Por qué? Porque yo realmente lo que a mí más me gusta hacer es estudiar. Me gusta mucho estudiar. Y por eso es que yo amo la teología. Yo amo la teología y me encanta, por ejemplo, ver que el hebreo y el griego tienen estas palabras y qué significa esto y buscar esto. La cultura me llama mucho la atención, a mí me emociona y muchas veces lo predico y yo sé que la gente es como, ay, pero esto no lo entiendo, qué aburrido. Pero yo lo hago con mucha emoción cuando digo, es que miren que el hebreo dice esto, el griego dice esto, que la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es esto. Me parece muy maravilloso todo esto, personalmente. Hay personas que no, y no tienen nada de malo. Personalmente yo soy muy estricto, por ejemplo, con las doctrinas de la Biblia. Por ejemplo, antes de predicarles, yo siempre reviso que las enseñanzas que yo les estoy dando sí sean de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi pensamiento, o lo que dice un teólogo, o lo que dice un pastor, o lo que dijeron mis profesores. No, yo miro a ver si lo que está escrito, si lo que me están diciendo es cierto. Yo soy muy estricto con eso. Y de hecho me arde mucho la sangre cuando yo veo a un pastor que no por equivocación, sino por casi que a propósito está desfalcando a los miembros del dinero que de pronto no tienen, ¿cierto? A mí me da mucha rabia cuando se manipula la palabra, a mí me da mucha rabia y no sé, por mí que, como dice la palabra, fueran apedreados, pero no estamos en ese país. Pero cuando uno ve esta palabra, uno se da cuenta que realmente, sin negar la importancia de lo anterior, lo más importante y por lo que Jesús quiere que nosotros seamos reconocidos no es por tener una teología perfecta, no es por el entretenimiento, no es por nuestras buenas obras ni siquiera, no es por nuestras obras sociales, no es porque nosotros ayudamos a los pobres o vamos a la cárcel a predicar, ¿cierto? Sino que lo que Jesús nos está diciendo aquí en la palabra es que Él quiere que nosotros seamos conocidos ¿por qué cosa? Por el amor uno por el otro. Por el amor que tenemos el uno por el otro. Lamentablemente, yo podría decir que no hay iglesia que sea reconocida por eso en este momento. Pues yo no conozco, de pronto ustedes, yo no conozco iglesia donde digan, yo voy a esa iglesia porque se aman los unos a los otros. Yo voy a esa iglesia, más bien dicen, porque enseñan bien, porque me gusta la música, porque me gusta que me digan lo que yo quiero escuchar. Pero ¿cuántos realmente pueden decir, yo voy a esa iglesia porque se aman los unos a los otros? Y yo no creo que esta iglesia sea la excepción. Nosotros también, por eso les digo que es un objetivo, no lo hemos logrado. Empezando por mí, no lo he logrado, yo no digo que lo he logrado. Pero la palabra nos dice
que nuestro objetivo es que nosotros nos amemos unos a otros, así como ¿qué? Como Él nos amó. Ni siquiera como mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa me aman. No, ni siquiera como ellos, sino como Él me amó. ¿Por qué? Porque el amor de las otras personas finalmente es condicional. El amor de los padres, el amor del esposo, de la esposa es condicional. Todo amor es condicionado y tiene un límite, ¿cierto? Tiene un límite. Todo es condicionado. Mientras que yo cumpla cierto contrato con mis padres, con mi esposa, con mis hermanos, todo está bien y ahí nos amamos. Pero si yo rompo ese contrato, digamos que chao pescado, ¿cierto? Chao pescado. ¿O no es así? Algunas personas dicen, no, yo a mi novio, a mi novia lo voy a amar incondicionalmente por siempre y por toda la eternidad, no importa lo que me haga. No, la primera vez que me ponga los cachos, ahí ya, chao. Ahí hay una condición. Eso no es un amor incondicional. Si fuera incondicional, aunque me ponga los cachos, yo lo amaría. Pero es condicional. Mientras nos seamos fieles, mientras tú me quieras, mientras tú me trates bien, vamos a tener esta relación. En el momento en que yo le pegue a mi esposa, ¿qué es lo que va a hacer mi esposa? Me pega. No, huye. Ella me dijo, yo le pregunté un día a Morizando, ¿y qué pasa si un día yo te pego? Y ella me dijo, ahí mismo me voy. Ahí mismo me voy. Y uno dice que está en un amor incondicional, pero no, el amor en este mundo es condicional, es temporal y no tiene nada de malo, ¿cierto? Porque nosotros somos condicionales y temporales. De hecho, cuando uno se casa, para aquellos que no se han casado, se van a dar cuenta que el matrimonio, más que amor, es de perdón. Es un entrenamiento para perdonar, porque más que amar es pedir perdón y perdonar, ¿sí o no? Es perdón, es entrenarse a perdonar, es una carrera de perdón, porque uno se da cuenta de los errores del otro y de los errores de uno. Eso es el matrimonio, el perdón. Pero cuando nosotros vemos el amor que Cristo tiene por nosotros, nos damos cuenta que es un amor incomparable, ilimitado, un amor que da su vida por nosotros, un amor que nos perdona, un amor que incluso, dice la palabra, nos sirve. Y ahí es donde nosotros, por eso, debemos llenarnos de ese amor para poder compartir el amor con las demás personas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esta historia, yo creo que ya se las había contado, pero según la tradición, nosotros vamos a ver que el discípulo Juan el discípulo, el que escribió el Evangelio de Juan, cuando ya estaba como en los últimos años de su vida, sobre todo estuvo como en Éfeso, él vivió en Éfeso y allí murió. Y cuando ya era muy anciano, no tenía muchas fuerzas, entonces ¿qué le tocaba hacer a la congregación? Desde la casa hasta el lugar de reunión, cargarlo y sentarlo en el lugar para que predicara, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes van a hacer eso cuando yo envejezca? Pero entonces llevaban todos a Juan, lo ponían allí y él no tenía fuerzas para caminar, no tenía ni fuerzas para hablar. ¿Y ustedes qué quisieran que él predicara? Sinceramente, si ustedes tuvieran la bendición, digamos, de tener a Juan ahí adelante y que él les predicara a ustedes, ¿de qué quisieran que él predicara? De Jesús, ¿pero qué? Las experiencias con Jesús. Yo le preguntaría, una pregunta, Jesús sí caminó sobre el agua, ¿cómo hizo para caminar sobre el agua? Y ese Jesús sí realmente murió y resucitó. Yo no creo eso. Demuéstramelo. Eso es lo que nosotros quisiéramos escuchar. Quisiéramos escuchar esos secretos que la palabra nos dice que Jesús hablaba con sus discípulos, los secretos del reino de los cielos. Yo quisiera escuchar esos secretos. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, ¿qué nos dice la historia? La historia nos dice que lo único que él decía era, hijitos, amados los unos a los otros. Todo el mundo esperaba, ¿qué va a decir Juan? ¿Qué va a decir Juan? Hijitos, amados los unos a los otros.
Y la próxima semana, no, esta semana fue acerca del amor, la próxima semana sí nos cuenta cómo Jesús caminó sobre las aguas. Hijitos, amados los unos a los otros. Bueno, la próxima semana sí nos va a decir cómo es que Jesús murió y resucitó. Hijitos, amados los unos a los otros. Eso era el mensaje de Juan. Hijitos, amados los unos a los otros, amados los unos a los otros, amados los unos a los otros. Hasta que alguien que lo cargaba siempre hasta la iglesia le preguntó, como yo creo que ya enojado y un poco preocupado para ver si de pronto ya se estaba volviendo loco: hey Juan, ¿por qué siempre lo mismo? Hay gente que viene de lejos a este lugar para escuchar tu mensaje, y lo único que tú dices y con lo que comienzas y culminas la predicación, la única frase que dices es: hijitos, amados los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Y Juan le responde a este hombre: porque es el mandamiento del Señor. Y si se hace, eso es suficiente. Eso es suficiente, dijo Juan. Juan, el que escribió el evangelio más espiritual. Juan, el que habla acerca de cómo Jesús se presenta ni siquiera como rey, como señor, como siervo, sino como hijo de Dios. Y lo único que él tiene para decir para nosotros no es: dejen de pecar, que no está negándolo, dejen de hacer aquello, esto, la salvación se hace. No, lo único que él dice es: hijitos, amados los unos a los otros. Y ese es el mensaje que de pronto más se repite en las iglesias y que más nos repetimos nosotros, pero el que menos practicamos. El que menos practicamos. Pero es algo muy de acuerdo al mensaje de Juan. Veamos aquí, 1 Juan 3, 11, 18. 1 Juan 3, 11, 18. Primera de Juan 3, 11, 18. Veamos aquí. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿El principio cuándo es aquí? No es el principio de Génesis, sino desde que ustedes empezaron a creer lo que se les enseñó. Lo primerito que se les enseñó es que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Listo? Entonces aquí se nos está haciendo una diferencia entre Caín y Abel. Recordemos que Caín mata a Abel. ¿Listo? Caín mata a Abel, y nos dice aquí la palabra que es porque Caín era del maligno y por eso mata a su hermano. ¿Y cómo se ve que era del maligno? Por sus obras. Por sus obras, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Mientras que las obras de Abel eran justas. ¿Qué significa aquí la palabra justo? ¿Quién me puede decir qué significa la palabra justo? De pronto sabe. De acuerdo, conforme a la voluntad de Dios. ¿Listo? Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Está diciendo aquí la palabra, algo que Jesús ya les había dicho. Hermanos, gozo santo, no se preocupen si el mundo los odia. Hoy en día el mundo odia a la iglesia, totalmente. De alguna forma también ganado, lamentablemente. Pero el mundo odia a la iglesia, totalmente. De hecho quiere destruirla. De hecho muchas personas dicen: no, el cristianismo es una bobada, eso nunca debió existir. Pero si no fuera por el cristianismo no existiría muchos de los valores, no existirían las universidades, no existirían los hospitales, y como ya les dije, no existiría ¿qué? El fin de semana. No existiría el fin de semana. No existiría el fin de semana porque es por los judíos y los cristianos, quienes guardaban el sábado y el domingo, que fue implementado el fin de semana. Luego Ford en Estados Unidos dijo: ay, me gusta eso, vamos a implementarlo para los trabajadores. Pero antes no había fin de semana. El budismo no habla del día de reposo, por ejemplo. Listo. Bueno,
Aquí nos dice entonces, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Como les dije, a veces ha sido ganado últimamente. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. No nos dicen por la teología perfecta, porque nunca falta el culto, porque nunca le falta el diezmo ni la ofrenda, porque tiene prosperidad. No. Nos está diciendo que la marca para saber que yo he pasado de muerte a vida, ¿cuál es? En que amo al hermano. Mientras que nos dice Juan, el que no ama a su hermano, ¿qué? Permanece en muerte. ¿Por qué? Nos dice el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces la palabra nos está diciendo aquí muy claramente que no es que yo vaya y mate a mi hermano, ¿cierto? Y que eso es el pecado. El hecho de que yo odie a mi hermano, el hecho de que yo aborrezca a mi hermano, el hecho de que para mí sea indiferente, para mí sea, para que yo le tenga odio, que yo esté creando división, significa que en mí no hay ¿qué? Vida eterna, sino que hay muerte. Y por eso en mí se va a manifestar ¿qué? Esa división, ese odio, esa muerte. No es que nosotros debemos entender, yo no adultero porque sí, o sea, el problema no es el adulterio, sino lo que hay en mí. Lo que hay en mí es lo que hace que yo adultere. Lo que hay en mi interior es lo que hace que yo peque, porque en mí hay muerte. Si en mí hubiera vida, dice la palabra, entonces yo haría obras de vida, pero como en mí hay muerte, entonces yo voy a adulterar, yo voy a fornicar, yo voy a robar, yo voy a matar. El problema está en el interior, eso es lo que nos dice la palabra. Y por eso Jesús está diciendo, es que si ustedes tienen rabia, odio contra su hermano, ¿ya qué? Ya asesinaron. Y están muertos por dentro. Hay muerte en su interior. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos que hay vida eterna en nosotros? No es por la teología, no es por el culto, es por amar al hermano. Ahora, la pregunta del millón es, ¿será que entonces ya todos nosotros amamos al hermano y por eso tenemos vida eterna en nosotros? No lo hemos alcanzado perfectamente. Pero está la diferencia entre, bueno, yo voy a amar a mi hermano y me esfuerzo y trato de perdonarlo, que es difícil totalmente. Y la otra persona que, no, yo no voy a tener ninguna relación con ese bobo, ¿cierto? Ahí está la diferencia. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, ¿cuál es la definición de amor? Según la Biblia, que Él puso su vida por nosotros. Entonces, ¿cuál es la definición de vida para nosotros? Que nosotros pongamos nuestra vida por el hermano. Hoy en día de pronto no es tan frecuente que nosotros va a venir una bala y nosotros no, a eso no se refiere, sino que más bien voy a dedicarle mi tiempo, mis fuerzas, mi energía a ese hermano. A eso se refiere. ¿Listo? Versículo 17. Y aquí está la explicación, que no es porque algunos tratan de sobreespiritualizar la palabra, sino que es algo muy cotidiano, muy del hoy en día. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muera el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces la palabra nos está diciendo, no es solo con palabra, no es espiritualmente, sino que es a través de ¿qué? De mis acciones, a través de mis acciones. ¿Listo? A través de la realidad de mi vida, con la vida cotidiana. No es, es que sí, yo los amo a todos, pero en mi cotidianidad no lo hago. No, tiene que ser en la cotidianidad, con mi familia, con mi congregación, con las personas que me rodean. Aquí tenemos que ser cuidadosos con lo que les voy a decir, pero yo no puedo negar que aquí Juan está hablando solo de la comunidad cristiana. ¿Listo? Aquí Juan está hablando de la comunidad cristiana y no de los de afuera. De hecho, Juan en ese sentido es como blanco-negro, los de afuera y los de adentro.
Ese es el carácter de Juan, es extremista, pero es para que nosotros entendamos que es importante tener extremos, ¿cierto? Los extremos nos permiten saber qué es negro y qué es blanco. Si no existiera el negro y el blanco, no sabríamos que es el gris, ¿cierto? A veces es necesario eso, y eso es importante a veces. Cuando uno se pasa, ese es el problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo que nuestra comunidad, el objetivo de nuestra comunidad, ¿cuál debe ser? Que nos amemos los unos a los otros, que nos entendamos los unos a los otros, que tengamos comprensión el uno por el otro, que es lo que más falta en las iglesias. Esto es lo que más me falta a mí también. Bueno, y sin duda alguna esta semana recibimos muchas noticias que nos ponen a reflexionar, ¿cierto? Que nos ponen a reflexionar acerca de la realidad en la que estamos viviendo. Muchas noticias, y no sabemos cuántas más vendrán. Apenas estamos en febrero y ya recibimos la noticia, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Recibimos la noticia del ataque de Ucrania por parte de Rusia, ¿cierto? Que tiene dos lados de la noticia, hay que escuchar los dos lados de la noticia. No digo que uno sea bueno y otro sea malo, escuchen los dos lados. Pero hablando de lo más colombiano, ¿cierto? Porque realmente lo de Ucrania y Rusia en este momento no nos afecta, luego nos va a afectar económicamente, si es que ya no se ve. Yo personalmente, y puede que yo no voy a decir que todo el mundo tiene que creer lo mismo que yo, eso es muy personal. Personalmente, como cristiano, como médico, como padre, yo no estoy a favor del aborto, yo personalmente. Sobre todo 24 semanas. Es que miren la imagen de un niño de 24 semanas, ya se mueve, ya tiene todos los órganos, ¿cierto? Ya puede nacer, entre comillas, difícil que sobreviva, pero puede nacer, ¿cierto? Yo personalmente, no digo que ustedes tienen que creer eso, personalmente yo pienso que el aborto, y en general, porque yo entiendo, estaba hablando incluso eso con Simón y con Juan Manuel acerca del aborto y todo, y uno se pone a pensar, bueno, y en esas situaciones que uno se pone a pensar, sí, tan difícil tomar una decisión en esas situaciones, y uno lo entiende, uno entiende eso. Por eso de manera general yo estoy en contra del aborto, porque creo una cosa, que es decir, es que el más fuerte siempre es el que va a ganar, porque el débil en ese momento, ¿quién es? El bebé. Aún así uno diga, pero es que la mujer no tiene recursos, sigue siendo más débil el otro, sigue más siendo débil el otro, y entonces no significa que porque yo soy débil, entonces puedo aprovecharme del otro que es más débil que yo. Eso es un círculo vicioso que dice, el fuerte siempre es mejor, el fuerte es el que gana, el fuerte es el que sobrevive. Segundo, me parece que es que 24 semanas ya es muy grande. Miren un libro de anatomía, se me olvidó la palabra. Miren una foto de un niño de 24 meses, me parece que ya es muy grande. ¿Listo? Pero lo que a mí me llama la atención, ¿cierto? Y no estoy, digamos, negando la importancia de la madre como tal, que es un tema muy difícil de abordar en ese momento. Para mí, en general, por eso les digo en general, pienso que eso va en contra del mandamiento, amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo, aunque no lo queramos, también es el que está en el vientre. También es el niño recién nacido, también es yo el que a veces me saca canas. Yo estaba pensando en estos días que estaba con mi hijo. El Señor me puso un prójimo para que yo lo cuidara. Pero él finalmente no es tanto él es mi hijo, pero la identidad que Dios lo ve es mi prójimo. Entonces yo, ¿cómo voy a tratar a mi prójimo? A él también lo tengo que amar, dice la palabra, a la madre y al niño. Y como os digo, por eso es mi reflexión, y yo no estoy imponiendo nada que estén a favor del aborto no puede venir a la iglesia, no, eso ya es muy personal. Pero mi reflexión el día de hoy, más que decir que el aborto es bueno o malo, es decirles lo siguiente: nosotros ya sabemos que el aborto está despenalizado en Colombia hasta los 24 meses, ¿cierto? Y aunque nos guste o no, aunque suene feo o no, nos tenemos que resignar a esa realidad. Es una realidad en la que ya vivimos. Y seguramente muchos de nosotros no tenemos la capacidad política para transformar las leyes.
¿cierto? Muchos de nosotros, por más que escribamos en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, no me parece el aborto o me parece el aborto, nosotros no tenemos nada para cambiar la realidad de lo que está pasando. ¿Cuánto se van a reunir en Parque Lleras, creo que es, para decir no, el Parque de las Luces, no ataquen a Ucrania? ¿Ustedes creen que a Putin le va a importar que unos colombianos se reúnan en el Parque de las Luces para decir que es que no nos parece que estés atacando? Si no está escuchando a otras naciones, ¿ustedes creen que nos va a escuchar a nosotros? No nos va a escuchar. Nuestra palabra no tiene voz y voto porque realmente no somos nada. Un país que aparentemente es democrático, pero lo deciden pocas personas. Lo deciden pocas personas, ¿cierto? De hecho, a mí me parece charro porque los que decidieron que sí al aborto fueron la mayoría, ¿qué? Hombres. Fueron hombres, ¿cierto? Solo una mujer dijo no. Una mujer dijo sí, las otras dijeron no. Es decir que para unas cosas sí, es que el hombre no tiene voz y voto en el aborto porque no tiene útero. Pero ahí sí tiene. Entonces ahí está lo charro. Pero el tema no es el aborto, sino que me parece triste la noticia. Pero lo que hoy como iglesia debemos preguntarnos es lo siguiente. Viene una hermana de la iglesia que quiere abortar. Viene una persona a nuestra iglesia que dice, yo ya aborté, ¿qué hago? Vienen nuestros hijos preguntándonos, ¿el aborto es bueno o es malo? ¿Qué vamos a enseñarles? Te vas a ir al infierno, ¿vamos a condenarlos? ¿O qué vamos a hacer? Más bien, ahí es donde tenemos que poner en acción lo que les he explicado durante todos estos minutos, este tiempo. Mostrarles a través de ese amor de Cristo el valor de la vida. El valor de la vida. Porque lo que pasa muchas veces es, tú abortaste, te vas a ir ya al infierno. En esta iglesia no, fuera, chao. Pero lo que nosotros debemos hacer como comunidad es recibir a esta persona y hacer que esa persona a través del amor de Cristo entienda el valor de la vida. Porque nosotros mismos entendimos el valor de nuestra vida y el valor del ser humano a través de Cristo. No a través de una filosofía, de la teología o de los políticos, no. Es a través de Cristo. Yo les dije una cosa la semana pasada. ¿Desde dónde nace, digamos, el valor del ser humano? Desde la Reforma. Antes todo era una comunidad y todos eran solo carne de cañón. No se hablaba del individuo. Pero desde la Reforma, como el ser humano es imagen de Dios, se dice, este hombre, este individuo tiene valor. Desde que se conoce el Evangelio de Cristo, uno dice, la vida tiene valor. Tiene valor. Entonces, ahí es donde yo los invito. Pongamos en acción el amor. Pongamos en acción el amor. Yo creo en el infierno, yo creo en el cielo, yo creo en todas esas cosas. Y ya lo hemos hablado mucho. Pero es muchas veces más que decirles es que te vas al infierno, vas a pasar esto, aquello. Lo que necesita mucha gente es ¿qué? Ese amor, esa comprensión, es ese amor de Cristo reinando en nuestras vidas. Miren lo que nos dice aquí la palabra, Mateo 5:15. Mateo 5:15. Como les dije, la cuestión del aborto es algo muy personal, no es una imposición. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todas las casas, a todos los que están en casa. Lamentablemente nosotros nos convertimos justamente en eso, en una iglesia, en una lámpara que está escondida debajo de un almud. Y ya no estamos impactando con el amor de Cristo a las naciones. Ya las naciones saben todo lo que nosotros decimos. Arrepiéntense, se van a ir al infierno, todo eso ya lo han escuchado mucho. Y no estoy diciendo que sea malo, la palabra dice arrepentidos porque el reino de los cielos ya se ha acercado, eso es una realidad. Pero lo que
Jesús nos dice, yo quiero que ustedes sean conocidos, ¿por qué? Por el amor que tienen los unos a los otros. Entonces, pongamos en acción ese principio, que es un objetivo, que logremos en algún momento realmente amarnos los unos a los otros y que la gente vea, la gente diga, yo quiero eso para mí, yo quiero esa comunidad para mí. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Yo los invito, hay muchas cosas para orar, pero vamos a resumirlo. Vamos a orar en este momento por la situación de Colombia. Como les dije, sea que estemos o no a favor del aborto, hay una cosa que seguramente todos los que están o no a favor del aborto, todos queremos el bienestar de la madre y del hijo, supongo yo pues. Todos queremos que haya ciertas libertades totalmente. Pero lo más importante es que llegue a un punto donde la educación llegue a tal punto que no haya abortos. Eso es lo que seguramente se quiere. Lamentablemente, si no hay educación en el mundo, no solo en Colombia, en todo el mundo no hay educación, que pare el machismo. Porque el machismo también, si un hombre le dice, hey, vaya a aborte, hay que puede hacer una mujer, ¿cierto? Dice, no, entonces que haya educación, que haya realmente, que tengamos una Colombia que realmente los ciudadanos estén educados, que tengamos buenas políticas, que tengamos gente temerosa de Dios allí, ¿cómo es? Gobernando, no una teocracia. Qué miedo una teocracia, porque de hecho Juan Calvino hizo una teocracia, Ginebra, no me acuerdo cómo es en español, e incluso mandaban a excomulgar o a matar a los que bailaban. Imagínense en Colombia si mataran a los que bailan. Qué miedo una teocracia, no, jamás. Pero sí que al menos las personas que están allá arriba les importemos nosotros, que no tenemos voz y voto. Listo, vamos a orar porque este año vienen muchos cambios para Colombia, vienen las elecciones. Aquí no podemos decir quién es el candidato presidencial correcto, eso es decisión de cada uno de ustedes. Pero sí oremos en este momento por Colombia, aquellos que estamos en contra del aborto, que ocurra lo que el Señor quiera que ocurra, aquellos que están a favor, que ocurra lo que el Señor quiera que ocurra, que aquellos que son de izquierda o derecha, que ocurra lo que el Señor quiere que ocurra. Listo, vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre